Este video forma parte del material didáctico del proyecto Elaboración de un libro electrónico para la inclusión de la enseñanza de la economía de la salud animal en la carrera de médico veterinario zootecnista. En este video vamos a hablar de los tipos de análisis que se pueden hacer en la economía de la salud y vamos a aterrizarlos al tema de la economía de la salud animal. Los análisis económicos que podemos hacer en la economía de la salud los podemos dividir en estudios parciales y en estudios económicos propiamente dichos. Los estudios parciales vamos a tener descripción de costos, descripción de costo-consecuencia y el análisis de costos. La descripción de costos es un tipo de análisis que se centra simplemente en cuantificar cuánto cuesta una acción de salud. En estos casos, por ejemplo, podríamos utilizar un análisis de este tipo para saber cuánto cuesta una intervención. Cuánto cuesta, por ejemplo, una cesárea de una vaca, cuánto cuesta la atención de un caso de mastitis, cuánto cuesta. Aquí se trata de identificar todos los costos que están derivados de tomar esta acción de salud animal. Los estudios de costo-consecuencia son estudios que no solamente integran los costos, sino también las consecuencias de la acción, que mayormente se trata de beneficios. Entonces, cuando tratamos a un problema de mastitis, no solamente cuantificamos cuánto nos gastamos en tratar el problema, sino también cuantificamos por otro lado cuáles fueron los beneficios económicos de haber tratado el problema. Entonces, con este tipo de estudios podemos hacer un análisis más completo de las consecuencias económicas de una enfermedad, porque no solamente se identifican los costos asociados a la enfermedad, sino también los beneficios. Este tipo de estudios no compara alternativas, se utilizan simplemente para describir, ¿sí?, una intervención o una enfermedad, pero no hace comparación entre distintas alternativas. Por otro lado, los análisis de costos, que es el tercer tipo de análisis económicos parciales en salud animal. Los análisis de costos lo que hacen es evaluar los costos de dos alternativas, por ejemplo, la comparación de dos técnicas quirúrgicas, la comparación de dos opciones terapéuticas, pero en este caso no compara también, no cuantifica también los beneficios, sino solamente calcula el costo de dos o más alternativas y los compara. Estos son entonces los tres tipos de análisis parciales, de análisis económicos parciales que podemos hacer en salud animal. Recordamos, es la descripción de costos, la descripción de costo-consecuencia y el análisis de costos. Por otra parte, los estudios en economía de la salud incluyen siempre más de una alternativa y también incluyen la cuantificación tanto de los costos como de los beneficios asociados a la decisión. Estos son los análisis que, digamos, completos, los análisis económicos completos que se pueden hacer en economía de la salud. El primer tipo de estos análisis es el de costo-minimización. En este caso se trata de identificar la alternativa que es más barata para alcanzar una misma meta. Dice aquí que es el costo, la comparación de costos de dos intervenciones o más. Y bueno, en este caso se asume que el resultado de las intervenciones es el mismo. No reduzco más la prevalencia de uno con otro, simplemente en ambos casos se reduce la enfermedad en la misma magnitud y aquí se trata simplemente de comparar entre dos alternativas, sumando sus costos y sus beneficios, y vamos a elegir la más barata. El objetivo de este análisis entonces es minimizar el costo, eligiendo entre dos o más alternativas aquella que tenga un costo más bajo. En salud humana es típico comparar entre el costo de tratar en casa una enfermedad o en hospitalización, por ejemplo.
Comparar dos técnicas quirúrgicas a ver con cuál se obtiene un mismo resultado con un costo más bajo, o podrían ser dos protocolos de desparasitación que tienen el mismo resultado. En todos estos casos se trata de buscar el costo más bajo, por eso son análisis de costo minimización. Un segundo tipo de estudios en economía de la salud son los de costo-efectividad. En este caso, los beneficios de las intervenciones no son equivalentes y por eso son medidas en unidades naturales como morbilidad, como mortalidad o calidad de vida. Vamos a suponer que dos intervenciones se pueden llevar a cabo para controlar una enfermedad, pero una tiene una disminución, por ejemplo, del 10% de la mortalidad de una enfermedad y el otro una disminución del 20%. Aquí lo que estaríamos buscando es cada punto porcentual, con cuál de las dos alternativas me sale más barato. Estamos viendo en cuál alternativa por cada unidad de unidades naturales, de mortalidad, de morbilidad, me sale más barato, ¿sí? Aquí algunos ejemplos podrían ser con qué estrategia se logra de manera más económica una disminución de 10% en la prevalencia de una enfermedad. Una limitante de este tipo de estudios es que son unidimensionales, solamente vemos los beneficios en términos de una variable, solamente la mortalidad o solamente la prevalencia, tenemos que evaluar una por una. Y bueno, en la producción animal también han tenido uso, se pueden utilizar extrapolando estas técnicas para impacto ambiental, para el cálculo de desechos. Por ejemplo, dos estrategias que reduzcan en 10% el consumo de agua, dos estrategias que reduzcan en 10%, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero, podrían comparar si ven con qué estrategia es más económico alcanzar esas metas. Es una extrapolación de esta técnica a problemas que también hoy son de mucho interés para la ganadería. En el caso de bienestar animal tendrían también mucha utilidad. Hoy en día en bienestar animal estamos se están desarrollando indicadores globales de bienestar animal donde se le asigna una puntuación a una granja con respecto al grado de bienestar que tiene. Y bueno, en estos casos, si quisiéramos aumentar el bienestar, por ejemplo, en un determinado número de puntos, de estos que se calculan con escalas ya estandarizadas, podríamos ver qué medidas pueden contribuir a un costo más bajo a alcanzar esa escala, esa meta en términos de bienestar animal. Son algunas extrapolaciones que hoy, para incluir también el tema económico, no solamente en los problemas de salud animal, sino también en dos temas que son muy relevantes para la ganadería, como es el bienestar animal y como es el impacto ambiental, también se están utilizando. Un tercer método es el de costo-utilidad. Esta técnica es mucho más utilizada en salud humana y aquí se busca desarrollar indicadores que sean multidimensionales para medir y hacer más eficiente el gasto de recursos. Aquí la economía de la salud en el área humana ha avanzado a desarrollar algunos indicadores como los QALYs o ABAC, que son años de vida ajustados por calidad o años de vida ajustados por discapacidad. Aquí lo que se busca es con distintas intervenciones evaluar con cuál de ellas, y comparando desde luego los costos de dos o más intervenciones, con cuál de ellas se logra un mejor resultado en cuanto a años de vida ajustados por calidad o años de vida ajustados por discapacidad. Se utilizan métodos muy interesantes y bueno, muy particulares para ver cuánto cuesta un año de vida saludable, cuánto cuesta un año de discapacidad. Y bueno, son métodos que, como decíamos, tiene mucha más aplicación en la economía de la salud humana. Sin embargo, aunque no sé que se hayan hecho, se podrían utilizar para pequeñas especies donde también muchas decisiones están orientadas a mejorar la calidad de vida de las mascotas. Y bueno, se podrían comparar distintas alternativas de terapia, de tratamiento para
a un costo más razonable, más económico, alcanzar una misma calidad de vida en las mascotas. Y también podrían construirse indicadores globales de evaluación del impacto ambiental, de la huella hídrica o de CO equivalentes para tomar medidas y que también podamos comparar en un indicador que conjunte en un solo indicador varias dimensiones de un mismo problema. Entonces, aunque no se utilizan mucho actualmente, no se han desarrollado este tipo de indicadores. En el caso de la ganadería, se podrían desarrollar indicadores de este tipo para los temas de huella hídrica, deseo equivalente o de bienestar animal, de la misma manera que veíamos en el método anterior. Y finalmente, uno de los métodos que tiene mucha aplicación en ganadería es el de costo-beneficio. En el análisis costo-beneficio, cuando estamos hablando de salud humana, se trata de convertir en dinero todas las consecuencias de una enfermedad. Entonces se le pone precio a la pérdida de movilidad, a los días que las personas permanecen en casa incapacitadas, a la calidad de vida se le pone un precio, pues se mide entonces todo en dinero, todo se transforma en dinero. Son métodos que con esta característica son muy aplicables, son más útiles en ganadería porque en ganadería sí podemos, es menos complicado metodológicamente ponerle un precio a las consecuencias de una enfermedad en términos de dinero. Porque finalmente por su valor de reemplazo, por la pérdida de producción, podemos ponerle precio entonces a las consecuencias de la enfermedad, lo que requiere unas metodologías más complejas, más subjetivas en el caso de la salud humana. En estos métodos se requiere que todas las consecuencias de las intervenciones y de las enfermedades sean evaluadas en términos monetarios. En el caso, decíamos, de la salud humana, incluso existe un indicador que es el valor social del tiempo y, bueno, otros indicadores que valoran en dinero dimensiones de la vida humana, ¿sí? Y en ganadería, decíamos, es más fácil poner precio a la salud y la vida de los animales por la pérdida de insumos, su valor futuro, la pérdida de producción, etcétera. Esta es una técnica que es más fácil aplicarla en ganadería que en salud humana, al menos es más objetiva de lo que se hace en salud humana. En resumen, aquí en esta presentación brevemente hemos visto los tipos más importantes de análisis económicos que se pueden hacer en economía de la salud animal. Y como vemos, existen diversos tipos, muchos de ellos, o la mayoría de ellos, derivados inicialmente del desarrollo que la economía de la salud ha tenido en la salud humana. Y bueno, podemos clasificar, según lo que vimos, los análisis en estudios parciales y análisis económicos completos o propiamente dicho. Los primeros solamente incluyen costos, pero no beneficios, o bien costos y beneficios, pero sin comparación de alternativas. Y los análisis completos incluyen la cuantificación de costos y beneficios y la comparación entre dos o más alternativas. Todos los 4 métodos que vimos al final, en todos estos casos se están incluyendo tanto costos como beneficios y se hace comparación entre 2 o más alternativas. Y bueno, aquí están los primeros y aquí están los segundos. Con estas 2 presentaciones ya podemos tener un panorama tanto de qué va la economía de la salud animal y en este caso de los tipos de análisis que se pueden hacer en el marco de la economía de la salud animal. Gracias.